luego a veces los de pintura no sabemos tanto de música o viceversa, ¿no? Entonces es algo que sí se debe de complementar, porque a veces en las carreras de historia del arte, por ejemplo, música no se lleva, va más enfocado a las artes visuales y entonces sí es muy, muy Ya. importante la música. Entonces, no sé, Alonso, si nos quieras hablar un poquito como de tu trayectoria y toda esta cuestión también de la investigación, o si quieres iniciar con lo de la música, como tú gustes. Muchas gracias, Alma. Pues aquí muy contento de estar con ustedes compartiendo. Yo soy músico, soy contrabajista y toco el bajo eléctrico y un poco el destino me fue llevando hacia la investigación. Entonces, a raíz de la universidad fue que entré a hacer el doctorado y pues ya con el doctorado empecé a hacer proyectos del rescate de compositores mexicanos. Y entonces pues he trabajado sobre Fernando Loyola, sobre Bonifacio Rojas y sobre un español que era Cruzelaegui, que pues vivió la mitad de su vida en la Nueva España. Entonces pues se le considera medio mexicano. Y bueno, pues a raíz de ahí es que me he ido yo metiendo en lo de la investigación. Y pues la investigación tiene muchos campos, ¿no? Este tema que tú propones, que es pues toda la cultura griega y su rama muy importante de la música, pues te lo agradezco porque es un tema bien padre. Yo fíjate que en realidad me voy a basar en el trabajo que tú hiciste, porque tú preparaste un PDF muy bien hecho, con el que la clase pasada nos estuviste pues, mostrando las distintas facetas de la arquitectura, de la escultura, de los griegos. Entonces, pues prácticamente el trabajo tú lo hiciste. Yo voy a ir nada más leyéndolo y pues ya explicándolo con mis propias palabras. Sí me gustaría empezar Ay, gracias. comentando que en realidad, pues nosotros vemos así como la cultura griega o la romana como muy antiguas, pero no, pues están más presentes en nuestra cultura de lo que luego pensamos, ¿no? Por ejemplo, el idioma. Mucho de las raíces de nuestro, o todas las raíces de nuestro idioma, pues vienen de Grecia y es greco-latinas las raíces, ¿no? Entonces ya tenemos a Grecia así desde la manera en la que hablamos. Comentábamos, por ejemplo, la clase pasada del derecho romano, que nosotros vemos a los romanos como de la antigüedad y así, pero la verdad es que muchas de las leyes de todas las constituciones y cartas magnas de muchos países del mundo se basan en el derecho romano. Si fueron muy fiesteros y muy reventados y todo eso y muy decadentes, pues podría ser, pero para hacer las leyes, la verdad sí, sí fueron muy justos, ¿no? Tan así es que muchas de nuestras leyes vienen del derecho romano. Y la música para los griegos no es la excepción. Entonces, bueno, la música era una mezcla de danza, retórica y sonidos, ¿sí? Y la danza, pues es por el movimiento, que para ellos era muy importante, y la retórica, pues tiene que ver con las palabras y cómo las expresaban, ¿no? Y esto también ya permeó hacia la música occidental. Por ejemplo, no, hay muchísima música religiosa, ¿no? En las misas, en los distintos oficios. Y esto es porque pues, la iglesia era la que tenía dinero para contratar a los compositores y hacer las obras. Pero la mala noticia es que lo importante es el texto, ¿no? No es la música. Y el texto, pues siempre es el evangelio. Entonces, esto nos viene desde los griegos, o sea que lo importante era lo que se decía más que lo que sonaba, ¿no? Sí, entonces también otra cosa que tienen los griegos importante es que la música es una ciencia matemática, porque, bueno, sobre todo Platón, que fue el que llevó más allá todas estas ideas, pues sí, analizaba los astros y veía cómo se comportaba, pues, la materia, ¿no? Una columna de aire, una cuerda, qué pasaba cuando tenía una cuerda y la cuerda vibraba, es decir, como que se preguntaron mucho de estos fenómenos físicos y todo esto lo llevaron pues a la música, ¿no? Entonces, la iconografía ayuda a interpretar cómo era la música. Esto de la iconografía, pues es una palabra que puede sonar a que nos asusta, pero no es otra cosa, pues que las representaciones.
Las representaciones pueden estar en un cuadro, pueden estar en un mural, pueden estar en un jarrón, pueden estar pintadas en un plato, ¿no? Y pues estas representaciones pueden ser pues de personas que están, en el caso de la música, de personas que están cantando o que están tocando. Entonces nosotros vemos cuadros así que tienen cientos de años de antigüedad y vemos a los músicos y entonces ahí hay mucha información importante, ¿no? Cómo eran los instrumentos, cómo sostenían los instrumentos y cómo eran las agrupaciones. Es decir, hay mucha información en la iconografía. Ahí vemos y de ahí nos damos mucha idea de cómo son las cosas, ¿sí? Y luego, bueno, para los griegos, cantan recitando y son los personajes los que recitan. Y esto, pues también lo vemos así como algo muy antiguo, por ejemplo, en la ópera son los famosos recitativos. Entonces, toda la trama de la ópera entre los coros, entre las arias y todo esto, pues se lo dicen medio cantando. Pues esto viene, pues prácticamente de los griegos, ¿no? Todos los recitativos de la ópera, de alguna forma vienen de los griegos, ¿no? Para los griegos, un cantante debía tener buena voz, ¿sí? Entonces siempre se escogía actores con la mejor voz, que era potente, era brillante y era bella y podía ser dulce y bueno, también aguda y potente. Y esto tiene su explicación, pues para que llegara al público el sonido, porque pues no había micrófonos, ¿no? Entonces los griegos hicieron este anfiteatro griego, que ahorita vamos a ver algunas imágenes, que ya incluso vimos la semana pasada y yo estoy pendiente aquí de los participantes, que si van entrando. Y bueno, no había micrófonos, no había equipos de audio. Entonces, pues debían tener una voz potente para que los que estuvieran sentados hasta atrás escucharan lo que se estaba diciendo o lo que se estaba cantando. Esto también lo podemos ver como algo así de la antigüedad, pero no. Por ejemplo, estas cantantes que ustedes escuchan de ópera, así de las óperas de Verdi, ¿no? Esa mujer muy robusta que canta así, muy potente, pues era por lo mismo. En el teatro, en la Scala de Milán, pues no había micrófonos, ¿no? Entonces debían tener una técnica vocal suficiente para que el que tenía su asiento en la última butaca, pues alcanzara también a escuchar qué estaba pasando, ¿no? Entonces todo esto, pues son herencias de los griegos. Y bueno, pues siempre buscaban ellos emocionar al público, ¿sí? Los solistas cantaban melodías complejas y el coro cantaba melodías sencillas. Y esto también lo heredamos en la cultura occidental. Por ejemplo, ustedes, bueno, pues en la iglesia, en la misa, pues suceden muchas cosas del rito católico, ¿no? Entonces hay una cosa que se llama responsorio. Muchas de los rezos que se hacen le llaman responsorios. Entonces, ya sea una persona que lee o el sacerdote dice algo y todos los fieles o el público contesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, salmo responsorial, ¿no? Entonces el padre dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y todos en la iglesia dicen, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y luego el padre dice, el Señor es mi pastor porque es bueno conmigo, me lleva, me guía, ¿sí? Y todos otra vez vuelven a decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Eso lo heredamos de los griegos y precisamente de esto que está diciendo Alma, que dice que los solistas cantaban melodías complejas y el coro melodías sencillas, porque también entonces en la música sucedió lo mismo. Lo que canta el público es más sencillo que lo que canta el sacerdote, es mucho más elaborado, ¿sí? Ahora, los poetas son muy importantes porque eran los que escribían la letra y la música de lo que se interpretaba. Entonces, pues también nosotros en nuestra cultura occidental tenemos herencia porque lo que importa es lo que se dice. Eso es más importante pues que todos los sonidos y que las melodías y las armonías y todo. Entonces, obviamente, pues el poeta, que era el escritor, pues era el más sublime de los artistas, pues, ¿no? La música fue valorada, ayuda a transmitir belleza y educarnos a cualquier edad. Explica las demás ciencias como las matemáticas, cómo podemos explicar las proporciones del universo,
Sí, su acción es infinita, está presente en cualquier ámbito de nuestras vidas. Más adelante vamos a ver lo de la cuerda, ahorita lo voy a dejar pendiente porque más adelante vamos a ver cómo que es que una cuerda más larga produce un sonido más grave. Todo esto viene de los griegos y es de lo que dice este párrafo. Pero también los griegos observaron pues mucho los astros. Entonces, pues hay muchas, incluso de sus melodías están basadas en la disposición de los astros, ¿no? Los griegos eran conscientes de la importancia de la música, cómo suscita pasiones para bien y para mal, ¿no? Y aquí vamos a adelantar. Ok, entonces, la música es una gimnasia la música es para el espíritu lo que la gimnasia es para el cuerpo, ¿no? Es decir, es un ingrediente bien importante la música. No es, para los griegos no es así como como nada más pura diversión, sino realmente hay algo atrás que para ellos es muy importante la música, no es nada más un entretenimiento, ¿no? Incluso desde la misma palabra que viene del vocablo griego musiqué, ¿sí? De las raíces griegas musiqué, que significa el arte de las musas. Y musas, pues también se lo robamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, pues para allá están las musas de las bellas artes, ¿no? Y entonces siempre que oímos esto de las musas, pues identificamos perfectamente pues que serán las diosas griegas, pues de la danza, de la música, del teatro, ¿no? De la poesía, eran las musas. Es algo para nosotros ya bien presente en nuestra cultura, ¿no? La música no solo se refiere al arte de los sonidos, también a la poesía y a la danza, pues por lo mismo que decíamos al principio, ¿no? Ahora, aquí hay una forma, una cosa muy importante. En el siglo cuarto, ellos encontraron una manera de ya describir la música. Sí, antes de esto nada más lo transmitían oralmente. Y entonces esta es una gran diferencia, por ejemplo, con la música de las culturas prehispánicas. Sí, la música de las culturas prehispánicas pues no pudo llegar con mucha precisión a nuestros días, porque ni los aztecas, ni los olmecas, ni los toltecas, ni los mayas tenían un sistema de notación musical. Entonces nosotros, pues ya en la actualidad tenemos la iconografía. Por ejemplo, en Bonampak hay un muro donde están hay una orquesta o varios músicos mayas tocando ahí juntos. Tenemos los instrumentos, ¿no? Va uno al Museo de Antropología y están los huehuetls y los teponaztles y todo esto, ¿no? Pero no hay propiamente un sistema de notación. Entonces, y bueno, además, en el caso concreto de las culturas prehispánicas, pues sí, los españoles llegaron con el afán de borrar todo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que se agravó la situación, porque si de por sí no tenían una forma de escribir su música, pues menos y llegaron como a borrar las culturas, ¿no? Sigue habiendo, por ejemplo, no sé si ubican a Horacio Franco, el flautista, él se ha metido a hacer, por ejemplo, investigaciones en la música de los yaquis, porque sí hay yaquis que después de 500 años se siguen transmitiendo esos oralmente, la tradición, sus músicas, ¿no? Entonces es una aproximación más cercana a cómo era, ¿sí? A nosotros ahorita nada más nos figuramos cómo podría ser. En el caso de los griegos, no, ellos desde el siglo cuarto ya tenían una forma de hacer notación musical, ¿sí? Y la música, pues sí la hacían hombres cultos, es decir, no era un simple oficio, sino el que hacía música sí tenía un lugar especial en su sociedad, ¿no? Hay una unidad de poesía, melodía y acción gestual, ¿sí? Del periodo arcaico, la expresión rítmico-melódica a las exigencias del texto verbal, ¿sí? Ahora se conoce mucho de la música gracias al arte figurativo. Por ejemplo, aquí estamos viendo una estatuilla del arpista de Queros. Esta estatuilla está en Atenas, en el Museo de Atenas. ¿Sí? Y es una estatuilla de marfil, que ahí la tienen. Y entonces esto es lo que yo les decía de la iconografía. Ahí hay dos cosas muy evidentes, ¿no?
es una figurilla pues que digamos, la hizo alguien en 2300 años antes de Cristo. Pero entonces, por un lado vemos el instrumento, que es un arpa, y por otro lado vemos cómo está la persona sentada, tocando el arpa. Entonces tenemos pues dos informaciones muy importantes. Vamos a la cuestión, digamos, científica de los griegos y la música. Sí, entonces, Pitágoras, bueno, fue músico, fue matemático, fue filósofo, fue astrónomo. Sí, entonces él se percató de varias cosas, ¿no? De que el sonido viajaba, por un lado. Sí, también, bueno, tuvo su parte filosófica de que los dioses pues tenían una representación numérica, sí, pero en cuanto a la música, a él le debemos varias cosas que se aplican en la actualidad. Por ejemplo, él habló de 7 notas, ¿no? Y nuestra escala actual, pues do, re, mi, fa, sol, la, si, son 7 notas, ¿sí? Y todo esto hace una octava, que es una gran unidad. Sí, él se pone un poco más filosófico y dice que hay una dualidad entre el bien y el mal en la música. Y nosotros en Occidente pensamos que la música es tensión y distensión. Sí, es decir, hay momentos en que la música, el texto, se crea tensión y hay momentos en que crea relajación. Entonces, de ahí, de alguna forma, pues heredamos lo que decían los griegos, ¿sí? Y bueno, pues hay cosas bien claras. Ah, bueno, también tiene una función curativa la música, ¿no? Era para curar. Y fíjense que hay toda una corriente, especialmente a partir del siglo XX, que es la famosa musicoterapia. Y mucho de lo que se hace en la musicoterapia, pues sí se lo fusilaron de los griegos, ¿no? Es decir, hoy en día ya hay gente que cura con música, ¿no? Y es lo que llaman musicoterapia. Pues sí, es decir, estos son influencias que nos vienen desde los griegos. Entonces aquí hay un esquema muy interesante porque dice, bueno, la cuerda, ¿no? Si partes la cuerda, déjenme traer un bajo, pero Ay, gracias, Alonso. Sí, fíjate que con un instrumento nos va a quedar mucho más claro el ejemplo. perdón que lo agarro así chistoso y díganme si alcanzan a ver, ok. Perdón que lo agarro chistoso, pero me operaron, entonces todavía no puedo abrir el brazo. Ok, entonces Ahí está, ahí se ve. los griegos descubrieron que mientras más larga, y concretamente Pitágoras descubrió que mientras más larga es la cuerda, produce un sonido más grave. Conforme se va haciendo más corta, va produciendo un sonido más agudo. Lo único que yo estoy haciendo es cortar la cuerda con mi mano. ¿Sí? Es decir, está sostenida en el puente y aquí ya la estoy cortando. Entonces, cuando produces exactamente la mitad de la cuerda, suena el mismo sonido, pero el doble de agudo, una octava arriba. Es el primer esquema que ven ustedes, ¿sí? El que dice uno, cuando cortas a la mitad, ¿sí? Ahora, cuando divides en 3 veces y produces el armónico, entonces suena una quinta arriba del sonido. Aquí, como no está amplificado este instrumento, ahí está. Estoy cortando la cuerda en 3 veces. Entonces produzco una quinta arriba. ¿Sí? Todo eso lo descubrieron los griegos y concretamente Pitágoras. Entonces esto llega hasta nuestros días, ¿sí? A partir de ahí es que nosotros, perdón, voy a dejar esto por aquí. Sí, o sea, una octava, tal vez ustedes que no son músicos no les suena tanto, pero bueno, sería, como dice Alonso, el mismo sonido, o sea, do, do, ¿no? O sea, Exactamente, es lo mismo, pero más agudo. exactamente. Y bueno, todo esto lo descubrieron los griegos, ¿no? Ok, aquí ya está lo del teatro.
porque pues allá dijimos que los griegos ven la música que viaja en el espacio, ¿no? Entonces, estos teatros griegos tienen una doble función, porque por un lado permiten que todos los espectadores vean lo que está pasando, es decir, con esta disposición de las butacas, pues el que queda atrás no ve puras cabezas, sino ya ve también el escenario. Y por otro lado, el sonido viaja. Entonces ellos crean un sistema como acústico para que todo el mundo alcance a escuchar, e incluso se haga una especie como de bóveda y entonces el sonido quede más potente en todo ese espacio, ¿no? Sí, entonces las tragedias griegas, pues los actores cantaban, los coros y los solistas. Esto de los coros también, en la ópera se lo robaron. Siempre, bueno, no se lo robaron, lo tomaron pues de los griegos, ¿no? En todas estas óperas, por ejemplo, el Va Pensiero, sí, de Verdi, todo esto, son coros que siempre cantan. Siempre hay un coro de un pueblo oprimido, ¿no? De un pueblo que está liberando a Moisés, de un pueblo de esclavos, de un pueblo de campesinos oprimidos, ¿no? Y entonces esto viene pues muy de los griegos. Sí, la música supeditada al texto, lo que comentábamos al principio, los recitativos, y bueno, pues sí era solo de los hombres. Y esto pues también, pues hay una deuda con la mujer de toda la historia de la humanidad y no es hasta hace mucho, ¿eh? Es decir, hasta no hace mucho las mujeres no entraban a misa, por ejemplo, ¿no? Sí, y bueno, pues si no entraban a misa, pues todo lo que escribían para los ritos religiosos del catolicismo, pues usaban niños y usaban los varones, ¿no? Entonces, pues es igual, los griegos de ahí salieron con esta onda que arrastramos durante siglos, ¿no? Ahora, música monódica, quiere decir que era una música que todos iban al unísono. Eso es importante porque la polifonía, es decir, varios sonidos juntos, esa sí es un invento occidental y esa sí llegó hasta la Edad Media. En la Edad Media es cuando ya empiezan a juntar sonidos y ya se dan cuenta que suena muy bien diferentes melodías juntas. Antes de los griegos, pues era música monódica, ¿no? Y luego música, también modal, ahorita lo vamos a ver. Pero entonces aquí está, lo que llamamos de las iconografías. Por ejemplo, es un alto relieve y entonces aquí hay varias cosas. Está un músico con una flauta, ¿no? Y está otro con un arpa. Definitivamente, y está un cantante. El que se la rifaba era el cantante porque era el que decía las palabras. Es decir, el cantante era el efectivo, ¿sí? Los instrumentistas eran como estaban como más abajo. Y esto con el paso de la cultura occidental se revirtió. Eh, pues no me va a dejar mentir Alma, pero cuando hay orquesta y coro, los picudos son los de la orquesta, a menos de que sea una ópera. En la ópera, la que más Ujú. gana es la que canta la parte de Aída, ¿no? O el tenor que canta acá la parte de Papageno, no sé, ¿no? Es decir, son los que más ganan porque son los que traen la historia pues en lo que van diciendo, ¿no? Pero en la cultura occidental nuestra se revirtió esto. Los músicos eran más picudos que los cantantes. ¿Sí? Y acá no, con los Ujú. griegos no. El otro día comentábamos que siempre cuando salen cantando salen con la cabeza hacia arriba. Entonces, algo que no han acabado de los musicólogos de ponerse de acuerdo es si realmente cantaban así. Cuando se canta hacia arriba, la garganta se acomoda de alguna forma que pues se hace muy gutural el sonido que se produce. Sí, entonces, pues no sabemos si así era. Pero bueno, pues es una de las cosas de la iconografía. Sí, entonces, bueno, el arte de las musas, ¿no? La música, la danza, la poesía, pues son las que se rifan en la cultura griega. No es una cosa menor. En el siglo V, Atenas es el centro del arte y aparece el ditirambo y el drama.
Siditirambo es el culto a Dionisio, son bailes y cantos acompañados con el aulos, ¿sí? Los dramas es de los poetas, componían piezas con música, drama, poesía y música, ¿no? Los dramas musicales, ¿sí? Incluso cuando hay el Renacimiento, es un poco regresar hacia las culturas, hacia las culturas griegas, porque ya para entonces ya con el desarrollo medieval, el hombre se había alejado un poco de todo este gran cosa del drama musical, ¿no? Y en el Renacimiento es un poco regresar a esto, ¿no? Sí, la danza, pues con la orquesta es muy importante y el coro presente, ¿no? Y bueno, orquesta también se le llama al lugar donde bailaba pues había las coreografías y cantaba el coro. Vamos a tratar de escuchar aquí. Me dicen si se alcanza a oír el, el, el video. ¿Sí se escucha? Sí, Vamos a oír un poco de este video. El teatro de Dioniso fue el mayor teatro de la antigua Grecia. Fue construido durante el siglo VI a.C. y se calcula una capacidad de entre 15.000 y 17.000 espectadores. Los actores estaban colocados en una plataforma y había una parte interior donde ensayaban. En la construcción se aprovechó la pendiente del cerro para construir las gradas. A finales del siglo V a.C., se sustituyeron las primitivas plataformas de madera por gradas de cemento. Tenía 46 gradas divididas en 2 niveles por un pasillo circular. En la parte central y última de las primeras gradas había 67 asientos que fueron realizados posteriormente en mármol decorado y estaban reservados para los altos cargos. El graderío rodeaba en unos 2/3 el espacio circular central llamado orquestra. Allí era donde los coros cantaban y danzaban acompañando con la voz y el gesto la acción dramática. La obra se desarrollaba en el legeion o proscenio. Era una plataforma larga y estrecha, limitada por un decorado arquitectónico permanente que servía de fondo. Esta parte estaba unida a una cámara posterior de madera, usada como vestuario y cuyo nombre, skene, equivale al escenario. La skene estaba flanqueada a menudo por 2 cuerpos salientes, las parascenias, destinadas a la maquinaria del teatro. Bueno, por cuestión de tiempo, ahorita vamos a detener aquí, pero igual les pasamos el PDF y sería interesante que escucharan el video completo. Llegamos, digamos, a la mitad del video, ¿no? Vamos a seguir adelante. Bueno, aquí hay alguna información importante. Los teatros ya son salas acústicas, es decir, ellos ya tienen la forma de hacer sus cálculos para que el sonido se quede ahí. También ya había competencias musicales, que esto pues también en Occidente ya después lo heredamos, ¿no? Para entrar a una orquesta pues hay que hacer una competencia musical, eso es una audición. Entonces, varios tocan y el que mejor toca gana el puesto, ¿no? Esto viene desde los griegos. La mayoría de los textos líricos eran compuestos para ser cantados en público sin acompañamiento instrumental. Sí, el canto coral y solístico fueron muy destacados en la época clásica. En la época clásica griega, no en el clásico ya occidental. Es decir, siempre la palabra era lo importante, ¿no? Es lo más importante de todo lo que sucede. La música vocal pertenecía a un estrato social más alto que la música instrumental, lo que les comentaba yo hace ratito, que los que cantaban ganaban más que los que tocaban, ¿no? Platón no aceptaba solo la música instrumental, para él solo la unión entre la música y el lenguaje podía asegurar una función ética y educativa. Es decir, Platón, si lo trajéramos a nuestros días y escuchar una sinfonía, diría, bueno, ¿y esto qué, no? ¿Y a qué hora van a cantar? ¿A qué hora va a haber un texto, no? Es decir, se les hacía como más chafa, nada más pura música. Siempre querían que hubiera voz. Pero de alguna manera eso lo heredamos en la cultura occidental. No sé si ustedes se han fijado, pero cuando hay estos conciertos en que suceden varias cosas,
cuando más aplauden es cuando hay un cantante. Esos conciertos en que de pronto sale un cuarteto y tocan un movimiento, y luego sale un pianista y toca una pieza, y luego sale una cantante con el pianista y canta. Cuando hay canto hay más aplauso. Es decir, tenemos esta herencia de los griegos de que nos gusta mucho escuchar la voz humana y tal vez en el fondo nos gusta escuchar lo que está diciendo la voz. Con el tiempo la música instrumental fue ganándose un lugar, se separa de las formas poéticas. Los instrumentistas improvisan imitando la naturaleza y alcanzan un virtuosismo que no lo puede superar la voz. Es decir, sí hubo un desarrollo en Grecia de la cuestión instrumental. Sin embargo, para muchos griegos la música pierde su prestigio cultural y queda relegada al virtuosismo de sus intérpretes para hacer gala de sus capacidades, ¿no? Es decir, si bien para los griegos hubo una evolución y sí la cuestión instrumental pues adquirió su valor, pero sigue siendo para ellos pues, un poco como de circo, ¿no? No tiene una cuestión filosófica o así más metafísica de fondo. Sí, la música fue considerada fundamental para la formación de los habitantes, es decir, la música era parte de la educación y es algo que también heredamos en la cultura occidental y que desafortunadamente hemos perdido, ¿no? Ya ven cómo ahora pues todos nos ponemos muy tristes cuando nos percatamos de que ya no dan música en las escuelas, ¿no? Que quitaron la música de los planes de estudio, ¿no? ¿Cómo es posible? Porque realmente la música tiene una parte de formación. Entonces ahora pues ha sido iniciativa privada o bueno, subvencionada por los institutos de cultura, pero pues ya están poniendo otra vez a los chavillos a hacer orquestas y a cantar porque se están dando cuenta que los griegos tenían razón, que realmente la música es una parte fundamental en la formación de los habitantes. ¿Sí? Y hay mucha mitología, ¿no? Sí, por lo mismo de que para ellos los dioses eran así algo como muy importante, pues en toda la música que hacían, pues había una carga, de información mitológica muy fuerte, ¿no? Está Orfeo, ¿no? Y por ejemplo, en la primera ópera ya así que ya de la edad moderna, es una ópera de Händel, Orfeo en los infiernos. Sí, entonces fíjense cómo la primera gran ópera ya de la cultura occidental moderna habla de Orfeo, ¿no? De un héroe ahí griego, ¿no? Que baja al infierno a rescatar a su doncella, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene que sacarla sin voltear a verla. Y si la voltea a ver, se vuelve ella o él de piedra. No recuerdo quién de los dos se vuelve de piedra. Entonces, hasta en la cultura moderna, pues estamos siempre evocando a los griegos. También está Dionisio, ¿no? Está Hermes Trimegisto, ¿no? Este héroe también, muy valeroso, ¿no? Y luego el Pan, que es la flauta de Pan, y Pan, pues es este personaje que tiene así como las patas de cabra, ¿no? Que es medio angelillo, medio bestia, pero toca esta flauta, ¿no? Entonces, pues y tan así que se llama la flauta de Pan. Sí, ahora ya por lo mismo de que escribieron música, pues sí hay piezas. Vamos a escuchar tantito del epitafio de Seikilos. Sí, ya tiene notación musical, entonces ya es música modal, ¿sí? Se expresa solo con la melodía, ¿sí? Y si llega a haber un acompañamiento es la misma melodía a la octava. ¿Sí? El ritmo está condicionado a la métrica del verso. Es decir, el ritmo no es un ritmo como el que tenemos ahora, que vamos marcando un compás, sino el ritmo lo va poniendo las palabras. Hay algunas palabras más extensas, otras más breves, y eso es lo que va marcando el ritmo. Sí, entonces esta estela funeraria, que es el epitafio de Seiki, los vamos a escuchar tantito, ¿no? De esto.
Y es bien interesante esta pieza. Esta cosa la compusieron en el año 2300 antes de Jesucristo. Y como tenía notación musical, 5000 años después, porque estamos en el año 2024 después de Cristo, pues seguimos sabiendo exactamente cuál era la melodía de los griegos, cosa que no sucedía, como les decía hace ratito, con las culturas prehispánicas. Icon ilizosimi. Ahora, los compositores contemporáneos, pues no son tontos, ¿no? Por ejemplo, el Milkus, el que hizo la música de Ben-Hur y bueno, todos estos, pues agarran estas melodías, ¿no? Y porque esto me recordó ahorita un pasaje ahí medio no sé si de Ben-Hur o de alguna de estas películas así de los 60 sobre Jesucristo, ¿no? En que se pone el César a cantar esta pieza. Pues obviamente ya van adquiriendo esta información y la llevan a la música moderna, ¿no? Entonces usan estas mismas Sí, melodías. sí. Pero bueno, aquí está, vamos a escuchar tantito de cuando está declamando la persona, que eso es más importante de la melodía. Tithysimi sikilos en samnimi sasanatu sima polychronium. Y bueno, fíjense cómo nos decía Alma la clase pasada o a la clase antepasada con esta piedra roseta, cómo fue a partir de la escritura de los griegos, que pues Champollion descifra cómo son los códices egipcios, porque era lo mismo, pero escrito por los egipcios, o traducido más bien ya por los griegos. Entonces también, pues mucha información se detona a partir de la escritura de los griegos. Aquí está ya, miren, aquí está ya en notación moderna. La, mi, do, re, do, si, la, si, sol. La, do, la, si, sol, la. Sí, es decir, yo lo puedo cantar porque ya está en notación moderna. Sí, pero ellos tenían su notación con estas letras y con las rayitas y los puntos que ponían encima, ¿sí? Para ellos pues podían reproducir igual, pero ya estaba escrito. Llegaba uno, llegaba otro y lo tocaba y pues ya sonaba la misma pieza, ¿no? Entonces es una notación alfabética, es decir, agarran las letras y a partir de ahí. Y esto, por ejemplo, en el jazz se usa. En el jazz, los músicos tienen la A, B, C, D, E, F, G, y eso significa el ácido, re, mi, fa, sol. Y entonces ya ponen la letra y ya le ponen que si es séptima, que si es mayor, menor. Eso también pues lo tomaron de los griegos, ¿no? Ya la notación alfabética. ¿Sí? Entonces consiste en utilizar letras para un sonido determinado. La notación vocal se representa con el alfabeto jónico de 24 letras. La notación instrumental mediante el alfabeto arcaico de 15 letras. Está el quintiliano y el Aristógenes, libros de notación, ¿no? Es decir, sí tenían ya pues sus libros acá de notación. En la Edad Media, pues también ya hay algunos libros ya con todos los cantos acá de San Gregorio y todo esto. Ellos también pues ya hicieron sus compendios musicales, ¿no? Y llega hasta nuestros días, pues ustedes compran el Notitas Musicales, pues bueno, pues trae varias piezas ahí, pues esto viene desde los griegos. También pues, tenían forma de escribir los ritmos. ¿Sí? Troqueo, que es más largo y más corto, lo que sería para nosotros pam, pam. El jambo es al revés, corto y largo, pa, pam. El dáctilo, pam, pa, pam. ¿Sí? Largo, corto, corto. Entonces tienen forma ya ellos de escribir estos ritmos, ¿no? Y la otra cosa son los modos griegos. ¿Sí? Los modos griegos, a ver, me voy a llevar el piano. Esto también no se lo robaron los jazzistas, ¿no? Más bien, digamos, lo toman de ahí. Me voy a poner aquí para a ver si se alcanza a ver.
Y entonces, fíjense, los jazzistas, ellos usan los modos griegos, y en realidad son modos griegos, porque los griegos pensaban que este era el primer modo, ¿sí? Este era el segundo modo. Estoy tocando puras teclas blancas, ¿sí? No estoy variándole nada, pero fíjense cómo suena diferente esto a esto, el tercer modo, cuarto modo, el quinto, sexto. Ya después en Occidente descubrieron que este era el mismo que el primero, pero en menor, fíjense. Sí, es decir, le debemos a los griegos lo que nosotros tocamos ahora, ¿no? De alguna forma. Y vámonos a esta otra última. Nos acercamos ya, digamos, al final de la presentación a una parte bien importante. Bueno, son los modos, ¿no? Lo que estuvimos ahorita hablando. Son escalas que se dividen la distancia entre nota y nota, ¿sí? Y entonces empieza en un lugar y termina en otro, pero es la misma y cada vez va siendo más aguda, ¿no? Pero tiene un color diferente y son las mismas notas. Entonces se dice que cada modo provoca un sentimiento diferente y había un gusto por las tonalidades menores. Fíjense, los griegos eran así medio melancolicones, ¿no? Les gustaban más las tonalidades menores que las mayores. Nosotros también en Occidente, pues nos jalamos eso cuando hay una pieza que queremos que sea así como muy reflexiva o melancólica, pues se compone en modo menor. Y cuando queremos algo muy alegre, pues componemos en modo mayor, ¿no? Y lo que es importantísimo también son los instrumentos, porque pues eso sí, ustedes van a un museo, pues van al Louvre, van al Británico, al Hermitage, obviamente en el Museo de Atenas, y irremediablemente van a ver una lira griega, que era un instrumento importantísimo y que es el arpa moderna, pues de ahí viene. Y también van a ver algunas flautas, ¿sí? Las flautas, pues también es la misma idea. Los griegos descubrieron, y concretamente Platón, que una columna de aire más larga producía un sonido más grave que una columna de aire más corta, ¿sí? Entonces, cuando uno libera en la flauta dulce los agujeritos, lo único que está haciendo es acortar la columna de aire, entonces produce un sonido más agudo. Y cuando ya tapa uno todos los agujeritos en la flauta dulce, entonces ya es toda la columna, entonces es un sonido más grave, ¿sí? Y la cítara, pues es el antecesor del arpa moderna, ¿no? Y pues que es una especie de lira, así como la que vemos en las películas así de los griegos y los romanos. Vamos a ver tantito este video. Aló, pero solo se escuchan, no se ven. Ah, ¿se escuchan y no se ven? A ver, Sí. déjenme ver si logro. Ahí nada Το más. sonĝe spajnu medenolo suluku pro soligone esti troĝeni. Miren, por cuestión de tiempo, porque ahorita me voy a poner a luchar con la tecnología, y ahí sí no Sí, sé, ya se ve. ya se ve. Ah, ¿ya se ve? Pro te lo sacro nos Sí. apaitehi.
Fíjense cómo el músico está cortando la distancia de la cuerda con sus dedos de la mano izquierda. Entonces ya puede producir más tonos que nada más las 7, 8 cuerdas que hay ahí en el instrumento. Y esta melodía no se la sacó de la manga. Es decir, como había ya notación de los griegos, entonces este señor pues es un músico así, musicólogo. Seguramente se metió a hacer una investigación y descubrió esta pieza y la está tocando. Es decir, esto era exactamente lo que tocaban los griegos hace 4500 años, ¿no? Entonces el aulos es el instrumento de doble caña, sí, que tiene las cuerdas y pues de alguna manera es el antecedente, ¿no? Sí, y luego la cítara evolucionó a la lira, pero pues para fines prácticos de nosotros pues es el arpa, ¿sí? Y acá están, miren, por ejemplo, aquí hay varios. La lira, ¿sí? Que es igual esta arpa, y acá hay otro, el aulos, que son los instrumentos de aliento también. A ver cómo se porta, a ver si nada más se oye, pues les pido que ustedes después vean el video, ¿no? Les pasamos el PDF y ustedes ya pueden ver el video. Sí se va a ver. Les suena bien escocés, ¿no? Porque la gaita tiene el mismo principio. La gaita hay que tener cuidado porque es el único Mm. instrumento con el que uno puede morir. Porque la gaita, lo que hace que suene la gaita es la barriga de la vaca que la curten. Y entonces con el gaitero, no sé si con el brazo derecho o el brazo izquierdo, está empujando para que se haga presión del sonido. Pero si no curtieron bien la barriga, entonces produce un bicho que se mete al gaitero y lo mata. Entonces hay que tener mucha precaución cuando toquen Uy, gaita, que la gaita esté bien curtida. Pero fíjense cómo son varios, como si estuvieran varias personas tocando simultáneamente, pero hay un sonido que se está quedando. El de la mano derecha del instrumentista está produciendo una nota que ahí está. Entonces sí, podríamos decir que una especie de polifonía muy elemental que sí llegaron a lograr los griegos. Sí, es interesantísimo. A ver, tantito de este otro video. Es la misma rolita. Es la misma pieza, es el epitafio, ¿no? Aikilos. Entonces, fíjense cómo el ingenio humano, pues logró que algo que hicieron hace 4300 años, lo sigamos tal cual escuchando nosotros. Aquí está la famosa flauta de pan, que sobre todo pues la escuchamos y nos recuerda mucho la música andina, ¿no? El cóndor pasa y todo esto. Y entonces aquí lo que hacen es que van soplando y entonces los que tienen la columna de aire más corto, que son los tubos más pequeños, producen un sonido más agudo y los de las más graves son más largos.
cuando ustedes ven una marimba, no sé, que van en Oaxaca y van al mercado y hay una marimba, si se fijan, la marimba tiene sus resonadores, que son como que estas maderas que están colgando abajo del teclado. Entonces, igual, de ahí toman el mismo principio. Los resonadores más graves hacen que se produzca un sonido más grave por el instrumento, ¿no? Porque el teclado es el mismo. ¿Sí? Entonces son estos instrumentos griegos que han llegado hasta nuestros días y para fortuna nuestra, pues con algunas melodías que pudieron escribir. Ya acercándonos al final, bueno, pues el órgano moderno, pues viene de igual de los griegos, ¿sí? Porque pues ellos descubrieron que se hacían todo un aparato para impulsar el aire en los distintos, algunos tubos más cortos, algunos tubos más largos, pues producían sonidos más agudos y más graves y con una especie de teclado controlaban y producían melodías. Entonces el órgano moderno pues viene desde los griegos. Sí, y también hay instrumentos de percusión, por ejemplo los crótalos, que podría ser un poco las castañuelas del flamenco, ¿no? Podría tener ahí. Salpinx, no sé exactamente, creo que es una especie como de pitillo nada más, ¿no? Que le soplan y es una especie de O, cornet, o como trompeta, ajá, ándale. produce nada más un sonido, ¿no? Monocordio, con esto casi ya terminamos. Entonces, este monocordio es muy interesante porque es así como ya la explicación bien, bien práctica de lo que decía Pitágoras, de que una cuerda más corta produce un sonido más agudo que una cuerda larga. Sí, entonces también aquí siempre apoyados de la iconografía, ¿no? Todas estas imágenes pues son o de jarrones o de muros, ¿sí? O de murales, de algunas pinturas. Y entonces ahí vemos cómo tocaban, cómo se acomodaban, o cuáles eran las diferentes agrupaciones musicales que hacían, ¿no? Aquí ya nos damos cuenta que sí se juntaban unos con otros y tocaban juntos. Entonces, miren, vamos a escuchar este video, es muy interesante. Este es el monocordio. Y de aquí, pues se basa todos los instrumentos cuerdas nuestros, el violín, la guitarra, ¿no? El violonchelo, todo se basa aquí le voy a poner tantita pausa. Primero la cuerda es una sola cuerda que llega hasta el final y regresa, ¿sí? Entonces, si esta cuerda no tuviera esta cuña que le pone el músico, tendría exactamente la misma afinación, digamos, la ida y el regreso, daría exactamente el mismo sonido. Y entonces lo que él va haciendo es que va a ir cambiando la cuña, la va a ir cambiando de posición. Y lo que va a suceder entonces es que esta parte de la cuerda, de aquí hasta acá, va a sonar más aguda porque va a ser más cortita, ¿no? Vamos a escuchar. El efecto fue al revés, se fue volviendo grave la cuerda porque se fue alejando, entonces ya quedó grave. Ahí está sin cuña. Y ahí se producen ya los intervalos, es decir, hay una nota más aguda y una más grave porque ya le puso la cuña. Entonces es más cortito. Que también los griegos empezaron a figurar toda esta cuestión de los intervalos, la distancia que hay entre un sonido y otro. Y eso se lo debemos pues al monocordio y bueno, más bien se lo debemos a todas las investigaciones que ellos hicieron sobre física y música. Y bueno, pues los instrumentos más naturales de la raza humana, que son los membranófonos o los de percusiones, ¿no? El tambor. Y la crótala son una especie de castañuelas, que son dos maderas que pegan, que si no tenemos una, pues no hay problema, porque sí tenemos el jarrón, y ahí están en el jarrón tocando las crótalas, entonces vemos cómo los tocaban, y vemos que había dos señores ahí tocando, ¿no? Entonces harían sus dúos de crótala. Sí, hay formas musicales. Tenían la sinaulia,
Sí, los himnos, que también los himnos llegan hasta nosotros, pues el himno nacional mexicano, ¿no? Pues qué más himno que nuestro himno. Poesía cantada, música para combates, pues también la música de guerra, ¿no? Sí, la citarodia, que es la música acompañada de la cítara. Sigue el terenoi, son cantos fúnebres. Todo esto también pues llega hasta nuestros días, ¿no? Sí. La música está presente en la educación y en la diversión también, ¿no? No solo es una cosa así de filosófica y trascendental, ¿no? La poesía griega era cantada, los poemas eran escritos para ser acompañados de algún instrumento. Platón dice que la lira doblaba a la voz. Y esto también llega hasta nuestros días porque muchas de las instrumentaciones, lo que están haciendo, por ejemplo, el violín es que está doblando la voz de lo que canta la soprano, por ejemplo. El coro era parte fundamental de las tragedias, solos y coros. Los coros se acompañaban de aulos y la lira. El papel importante era para el coro y se agregaron las monodias para las voces solistas. Así hagan de cuenta que están describiendo la música que hacemos hoy en día, ¿no? En el siglo V los solos son complejos con floritas y modulaciones con mezclas de ritmos. Esto también ya se lo llevaron hacia la música de la Edad Media, el Renacimiento. Sí, son los famosos neumas y los melismas, ¿no? Cuando el cantante hace estos adornos, tarirararán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son estas las floritas, ¿no? En el siglo VI, del ditirambo, cantos y danzas a Dionisio. La música propicia la virtud del carácter, ¿sí? Esquilo, Eurípides, Aristógeno, ¿sí? Arístides, Pitágoras, Platón, todos ellos pues tienen que ver con la filosofía y de alguna forma tienen que ver con la música y con las artes. El arte no era cualquier cosa. La música, al igual que la gimnasia, eran materias indispensables en la educación. No toda la música debía ser escuchada. Sí, esto es interesante, o sea, no, los esclavos, por ejemplo, pues no escuchaban música, ¿no? La música la oían pues, los nobles y así, ¿no? ¿Sí? Y pequeñas escuelas o gremios, y pues hasta nuestros días, pues ahora ya están los conservatorios, ¿no? Pero entonces viene desde los griegos. Sí, las técnicas dionisias eran asociaciones que reunían músicos, bailarines, actores, directores de escena, funcionaban como escuelas donde los aprendices mejoraban su calidad. Pues así es como funciona un conservatorio. En el conservatorio, pues el maestro toca mejor que el alumno, entonces así es como el alumno aprende, ¿no? Aristóteles veía mal a los músicos profesionales porque veía su propio crecimiento y ofrecía un placer vulgar. Es decir, si se da cuenta Aristóteles que el músico lo que quería hacer era tocar como siempre mejor. Y para él era pues algo así como vulgar. Por último, vamos a escuchar tantito este video. Es una conferencia de 1 hora y cuarto. Yo les recomiendo que la escuchen. La estructura que voy a seguir en la conferencia de hoy, para que nadie se asuste con esto de que yo voy a hablar, de que luego va a cantar la gente y tal. Seguramente tendrá alguna información más precisa de la que nosotros quisimos transmitirles aquí, porque bueno, pues ya hay especialidad para todo, ¿no? Entonces muy probablemente este señor debe tener un doctorado en música griega y pues se dedica nada más a estudiar la música de los griegos. Entonces pues sí les recomiendo que lo escuchen para reforzar la información y pues nos curamos en salud. Si de pronto ahí escuchan algo más preciso que nosotros dijimos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Esto sería lo que queríamos compartirles en cuanto a la música griega.